Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Chacón y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es los conceptos básicos de estadística. ¿Qué es población? En estadística, la población se refiere al conjunto completo de elementos o individuos que estamos estudiando o analizando. Puede ser cualquier grupo de personas, objetos, eventos o cualquier otro. Por ejemplo, si estamos interesados en estudiar la altura de todas las personas en un país, la población sería todas las personas que viven en ese país, valga la redundancia. Es importante tener en cuenta que en muchos casos la población total puede ser demasiado grande para estudiarla en su totalidad, por lo que se toman muestras representativas de la población para poder realizar el análisis y obtener conclusiones válidas. ¿Qué es una muestra? Una muestra en estadística es un subconjunto representativo seleccionado de una población más grande. Se utiliza para obtener información sobre las características de la población sin tener que estudiar todos los elementos individuales. Por ejemplo, si se desea determinar la opinión de los votantes sobre un tema determinado, se puede seleccionar una muestra representativa de votantes y encuestarlos en lugar de encuestar a todos los votantes del país. La muestra debe ser también cuidadosamente seleccionada para garantizar que sea representativa de la población en estudio. ¿Cuándo se debe tomar una muestra en lugar de trabajar con todos los datos de la población? Les mencionaré varias situaciones. La primera sería cuando la población es muy grande y es difícil o costoso tener datos de todos los individuos. En estos casos se debe seleccionar una muestra pequeña que represente y permita ahorrar recursos y tiempo. La segunda es cuando es posible acceder a todos los elementos de la población. Cuando es imposible acceder a todos los elementos de la población. Por ejemplo, si deseamos estudiar la opinión de las personas de un país, es difícil entrevistar a todos ellos, entonces ahí es donde elegimos una muestra representativa. 3. Cuando el estudio implica borrar, cambiar o alterar elementos de la población. Por ejemplo, en un experimento médico, pues es éticamente incorrecto aplicar tratamientos a toda la población, por lo que se debe tratar con una sola muestra. 4. Cuando los resultados que tenemos en una muestra son lo suficientemente precisos o representativos para hacer inferencias sobre la población en general. Con una muestra adecuadamente seleccionada es posible obtener conclusiones confiables sin necesidad de estudiar todos los individuos de la población. ¿Cuál es la diferencia entre el muestreo probabilístico y no probabilístico? El muestreo probabilístico, en este tipo de muestreo, cada elemento de población tiene una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionado por parte de la muestra. Por ejemplo, si se quiere investigar la estatura promedio de los estudiantes de una universidad, se puede realizar el muestreo aleatorio simple, donde cada estudiante tendría la misma probabilidad de ser seleccionado. El muestreo no probabilístico es el tipo de muestreo que la selección de todos los elementos de la muestra se basa en probabilidades conocidas. La elección de esta muestra depende también de la convivencia o criterio del investigador. Por ejemplo, si queremos saber qué opinan los usuarios de un servidor en línea, se puede garantizar una muestra de conveniencia seleccionando aquellos usuarios que están disponibles o accesibles en ese momento. En resumen, el muestreo probabilístico se basa en una selección aleatoria de elementos, mientras que el muestreo no probabilístico se basa en criterios de conveniencia o juicio del investigador. ¿Cuál es la importancia de utilizar métodos de muestreo? La importancia de utilizar métodos de muestreo radica que en estos métodos permiten obtener muestras representativas de una población, lo que a su vez facilita la obtención de resultados precisos y confiables. Los métodos de muestreo son fundamentales, les mencionaré algunos. La representatividad ayuda a seleccionar una muestra que sea representativa de la población en estudio. Esto significa que los elementos seleccionados reflejan las características y la variabilidad que representa la población, lo que permite hacer inferencias y hacer una generalización válida sobre ella. La eficiencia permite obtener información precisa y confiable sobre una población sin necesidad de tener todos los datos de sus elementos. Esto nos ahorra tiempo, recursos y esfuerzo, especialmente en poblaciones grandes o dispersas geográficamente. La fiabilidad de los resultados nos sirve que al contar una de las muestras representativas, los resultados obtenidos pueden ser generalizados a la población en su conjunto. Esto significa que los encontrados y las conclusiones basadas en la muestra tienen una mayor probabilidad de ser aplicables en la población en su totalidad. Y el control de sesgos ayudan a minimizar todos los sesgos y las distorsiones en resultados. Al seleccionar una muestra de una manera continua y aleatoria, se reducen los sesgos, podrían surgir de la selección subjetiva o intencional de ciertos elementos. También les voy a hablar un poco sobre lo que es las definiciones de los siguientes conceptos. Aleatorio simple es un método de muestreo en el que cada elemento de población tiene una igual y conocida probabilidad de ser seleccionado, lo que asegura una representación justa y aleatoria de la muestra. El método sistemático es el que selecciona los elementos siguiendo un patrón
predefinido, como seleccionar cada quésimo elemento de la población, lo que proporciona una muestra representativa, si el patrón es aleatorio y la lista está bien mezclada. El método de muestreo estratificado es el que la población divide subgrupos homogéneos llamados estratos y se selecciona una muestra aleatoria de cada estrato proporcional a su tamaño, asegurando una representación precisa de cada grupo de la muestra final. Los conglomerados o racimos. En este es en el que la población se divide en grupos llamados glomerados o racimos, como lo dice su nombre, y se selecciona aleatoriamente en una muestra de glomerados. Luego se agarran datos de todos los elementos dentro de los glomerados seleccionados, lo que puede ser más práctico y eficiente para las poblaciones geográficamente dispersas o con una estructura de agrupamiento. Gracias.